Ahora continuamos con la segunda parte del capítulo de hemostasia. Hablamos de los trastornos de la coagulación o de las coagulopatías. Estos trastornos de la hemostasia secundaria vienen asociados con defectos de uno o más factores de la coagulación. En cuanto al origen, podemos decir que son hereditarios por deficiencias en la codificación de una proteína o de un gen que determina la actividad de un factor de la coagulación. Puede ser debido a la presencia de algún tóxico o la ingestión de algún tóxico como la warfarina o micotoxina, o de origen metabólico debido a una alteración en la función hepática, que es el órgano donde se secretan o sintetizan estos factores de la coagulación. Las coagulopatías hereditarias son las que son más difíciles de diagnosticar en veterinaria. Primero, porque los métodos para el diagnóstico son muy costosos, y otro porque los síntomas a veces son muy inaparentes. La hemofilia A es una de las más frecuentes. Está producida por el déficit del factor 8 o antihemofílico. Se observa principalmente en las primeras manifestaciones de los signos clínicos en animales jóvenes: perros, gatos, potros pura sangre de carrera, bovinos y ovejas. La hemofilia B es también llamada enfermedad de Christmas. Por ausencia del factor 9 es donde se da esta coagulopatía. Se presenta generalmente en machos. Es poco frecuente de observar en perros y gatos. El factor 8, la carencia del factor 8, da origen a una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand. Es la coagulopatía hereditaria más frecuente en veterinaria, en donde 54 razas de perros tienen la predisposición de tener esta enfermedad, en donde otra vez se vuelve a clasificar o tener 3 subtipos de la enfermedad de acuerdo a cuál es la molécula o cuál es el defecto en la función de ese factor de la coagulación. La carencia del factor 10 afecta principalmente al Cocker Spaniel y al Jack Russell Terrier. La del factor 11 a bovinos Holstein Friesian, perros, cabras, y está asociada a la presencia de un gen autosómico recesivo. El factor 7, descrita principalmente en perros de la raza Beagle, y la carencia del factor 12 en perros Poodle, Pointer alemán, Shar-Pei y gatos. Entre las tóxicas o las coagulopatías tóxicas, va a depender mucho de la distribución geográfica de las especies de serpientes que se encuentren, para asociar la aparición de este trastorno de la coagulación a la mordedura de este tipo de animales. Los venenos de serpiente generalmente tienen actividad proteolítica, vasculotóxica, procoagulante o anticoagulante. Estos venenos lo que hacen es estimular la activación, consumo y agotamiento de las proteínas que son la protrombina y el fibrinógeno. Otro tipo de coagulopatías tóxicas son las que están asociadas a la ingestión de micotoxinas del tipo de las aflatoxinas, y esto se ve más en animales de explotación como bovinos, porcinos y equinos que consumieron alimentos contaminados con estos hongos. Otra de las patologías de la coagulación que son adquiridas están presentes debido a la carencia de vitamina K en la dieta o por la acción de alguna sustancia que interfiere con la actividad de la vitamina K. Cuando hay carencia de vitamina K, están disminuidos la actividad del factor 2, 7, 9 y 10. Cuando ocurre esto, ocurre generalmente por ingestión accidental o provocada de rodenticidas anticoagulantes como la warfarina o la cumarina. Esta carencia de vitamina K afecta las 3 vías de la coagulación: la intrínseca, la extrínseca y la ruta común, al inhibir una enzima que es la enzima epóxido reductasa dependiente de vitamina K. Otra de las coagulopatías adquiridas que se observan con más frecuencia en animales adultos son las que están ocasionadas por la disminución de la masa funcional hepática. Al igual que la anterior, que es la carencia de la vitamina K, también están afectadas las 3 vías de la coagulación:
ya que estos factores de la coagulación son producidos por el hígado y la deficiencia de las sales biliares en el intestino previenen la absorción de la vitamina K, a su vez interfiriendo con la actividad de los factores de la coagulación. Esta hemostasia secundaria habla de un proceso de coagulación de la sangre, que llegando a un momento debe detenerse, estabilizarse mediante otro proceso que denominamos hemostasia terciaria, en donde ocurre la destrucción del coágulo. Este coágulo, una vez estabilizado, debe ser eliminado para que el proceso de reparación de la herida sea total. Entonces, actúan unas proteínas que se llaman proteínas anticoagulantes o también proteínas fibrinolíticas. Estas proteínas anticoagulantes lo que hacen es actuar o envolver en un proceso de infrarregulación de la cascada de la coagulación, en donde se inhiben las proteínas procoagulantes de las vías intrínseca, común y extrínseca. Y esto asegura que la activación del coágulo no va a exceder según las necesidades que tiene el organismo en ese momento. Y ocurre un equilibrio entre la acción de las proteínas anticoagulantes y las proteínas coagulantes, dando origen a un proceso que nosotros le denominamos hemostasia terciaria o fibrinólisis. Normalmente todo esto ocurre de manera sincrónica, equilibrada, pero hay veces que hay una falla también en la hemostasia terciaria, y esta falla en la hemostasia terciaria se denomina coagulación intravascular diseminada, que es el trastorno más frecuente que se observa en este proceso final de la fibrinólisis. Afecta a todas las especies domésticas. En su primera etapa, la coagulación intravascular diseminada tiene una fase de hipercoagulabilidad con formación de trombina, formación de microtrombos, oclusión microvascular, y esta oclusión lleva a la disfunción de órganos como riñón e hígado. En la segunda etapa ocurre el caso contrario, de hipercoagulabilidad pasa a hipocoagulabilidad, y ahí esta hipocoagulabilidad es causada por el consumo de plaquetas y de factores de la coagulación. Se agotaron estos factores, entonces comienza la sangre a quedar otra vez líquida. Aquí en esta fase secundaria o etapa secundaria aumenta la plasmina y los productos de la degradación del fibrinógeno y el animal vuelve a las hemorragias. Otra vez, a la par, ocurren daños tisulares, hemólisis, septicemia, toxemia. En algunos animales hay endotoxemia, infecciones locales o diseminadas, enfermedades hepáticas o insuficiencia hepática, enfermedades renales y también destrucción del tejido. Este tipo de trastornos de la fibrinólisis puede aparecer posterior a un traumatismo o una cirugía de tejidos, o en el caso de una distocia o en animales que tuvieron quemaduras extensas de tercer grado. Estos serían los trastornos o el trastorno más frecuente de la hemostasia terciaria. Bueno, si yo tengo un paciente con hemorragias espontáneas, ¿cómo voy a diagnosticar que el paciente tiene un trastorno de la coagulación tanto primaria, secundaria o terciaria? Haciendo una anamnesis, que es la parte más importante de todo este proceso, ante cualquier sospecha. Primero, ver si hay hemorragias extensas en el tejido subcutáneo. Ahora, ¿cuál es el tipo de hemorragia que tiene este paciente en el tejido subcutáneo? ¿Es petequial? ¿Es equimótica? ¿Es en napa? Otra cosa, el color de la orina también es importante. Esa hematuria puede indicar una hemorragia a nivel de un órgano que se encuentra más alejado, que puede ser el riñón. Si hay claudicación constante, palpar articulaciones y descartar la posibilidad de que sean derrames articulares o hemorragias articulares. El color de las heces, descartar que sea hemorragia del intestino delgado o hemorragia del intestino grueso. Si hubo medicación, ¿qué tipo de medicación tuvo este animal? ¿Fueron medicamentos
procoagulantes, fueron anticoagulantes, recibió gran cantidad de analgésicos no esteroides en la terapia que estuvo indicada anteriormente. Aparte de la hemorragia, ¿con qué otros síntomas estuvo presente el animal? ¿Cómo lo tienen al animal? ¿En qué lugar lo mantienen? ¿Está dentro de la casa? ¿Está atado en el patio? Y si hubo una cirugía, hubo hemorragia durante el proceso quirúrgico y fue una hemorragia grande o extensa. Bueno, estos son algunos de los puntos. Las preguntas que van a ir surgiendo siempre van a ir de acuerdo a la situación que tenga el paciente o de acuerdo a los antecedentes que se van encontrando o relatando en el proceso de inspección del animal. Entonces, lo que nos puede llamar la atención son la presencia de hemorragias en mucosa o tejido subcutáneo de tipo de petequias y equimosis o derrames articulares o el color de la orina oscuro. ¿Cómo yo voy a saber desde el punto de vista laboratorial qué tipo de afección tiene mi paciente? Si es un trastorno de la coagulación o es una deficiencia en el número de plaquetas o qué otra afección puede estar presente. Entonces es el laboratorio el que me va a ayudar a determinar o cuantificar ese daño o tener un diagnóstico. Y las herramientas que usamos en el laboratorio son las mediciones del tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, también tenemos el tiempo de sangría y el recuento de plaquetas. Estas son algunas ayudas que el laboratorio nos puede proveer para el diagnóstico de afecciones de la hemostasia. El primero que vamos a ver es el tiempo de sangría. Esta prueba se hace en el animal. Mide la capacidad que tienen las plaquetas para poder taponar una herida pequeña. Normalmente la hemorragia o el tiempo de sangría debe ser menor a 6 minutos. ¿Cómo se hace la prueba? Se hace una pequeña incisión con una lanceta en el espacio interdigital a nivel de los pulpejos y se observa la salida de sangre o la hemorragia en este paciente, y la hemorragia debe detenerse en un tiempo menor a 6 minutos. Si el tiempo de sangría está prolongado, podemos sospechar que el paciente tiene una trombopatía, o sea, una alteración funcional de las plaquetas, una falla en su agregación. O puede ser que el número de plaquetas esté reducido y a esto le llamamos trombocitopenia. O en otros casos también puede ser una vasculitis que impide la función o agregación normal de las plaquetas. Esto se hace en el animal vivo, o sea, en consultorio. Pero también son más útiles estas pruebas que se hacen en el laboratorio y que ayudan a evaluar la hemostasia secundaria. Acá tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada y las siglas son TTPA. Es una prueba muy sensible. Este tiempo de tromboplastina parcial activado, cuando está aumentado con respecto a su valor de referencia, implica una disminución de un factor de la coagulación a menos de la mitad de su valor esperado. En caninos y felinos, el tiempo de tromboplastina parcial activado tiene que ser menor a 16 segundos. Y en caballos tiene que ser menor a 45 segundos desde que inició la prueba. Cuando el tiempo de tromboplastina supera el valor de referencia de la especie, es porque hay deficiencia de los factores de la coagulación. 12, 11, 9, 8, 5, 2, 1 o puede haber una coagulación intravascular diseminada. También si está aumentado el tiempo de tromboplastina parcial activada puede ser por deficiencia de factor 7, por deficiencia de fibrinógeno, deficiencia de vitamina K o intoxicación por derivados cumarínicos. Estamos hasta ahí. ¿Cómo hacemos eso en el laboratorio? Se compran unos reactivos que ya vienen preparados para usar de manera inmediata. El tiempo de tromboplastina se mide de la siguiente manera. Plasma de un paciente, se le agrega una sustancia que se llama cefalina, que es un reactivo que viene con el kit del tiempo de tromboplastina parcial activada. La cefalina reacciona con el calcio que está disuelto en el plasma y una vez que se agregó la cefalina comienza a haber una desnaturalización de esos factores de la coagulación
gracias a la acción del calcio, y nosotros medimos el tiempo en que se forma una gelatina o un coágulo dentro de nuestro tubo para determinar en cuánto tiempo coaguló ese plasma, y a eso nosotros le denominamos tiempo de tromboplastina parcial activada. En perros y gatos tiene que ser menor a 16 segundos y en caballos menos de 45 segundos. Si esto está alterado, el tiempo de tromboplastina parcial activada es prolongado e indica un trastorno de la hemostasia secundaria. Entonces, estos son los parámetros que nosotros vamos a observar alterados con respecto al valor de referencia. El otro factor que podemos ver es el tiempo de protrombina. También es una prueba muy sensible. En caninos y felinos el tiempo de protrombina debe ser menor a 9 segundos y en equinos menos de 15 segundos. Va a estar prolongado o aumentado el tiempo de protrombina en casos de coagulación intravascular diseminada, deficiencias del factor 7, deficiencias de fibrinógenos, deficiencias de vitamina K. También en animales que fueron intoxicados con derivados cumarínicos y en animales que tienen trastornos hepáticos severos. La técnica que se realiza en el laboratorio es muy parecida a la del tiempo de tromboplastina parcial activada. Se compran unos kits en donde los reactivos ya vienen listos para ser utilizados. Se usa plasma del animal, plasma citratado, se le agrega calcio que ya es proveído con el kit y luego se mide el tiempo en que tarda en formarse un coágulo una vez que el calcio se agregó al plasma, y ese tiempo en que tarda en formarse ese coágulo o esa gelatina se denomina tiempo de protrombina. Y el valor normal en perros y gatos tiene que ser menor a 9 segundos y en caballos menor a 15 segundos. Si esto está aumentado es porque el paciente tiene una deficiencia de factores 7 o de fibrinógeno o de vitamina K o una intoxicación por derivados cumarínicos. Estas son técnicas que podemos utilizar para hacer una evaluación laboratorial rápida de deficiencias de factores de la coagulación. Otra cosa a tener en cuenta: el laboratorio ayuda o complementa el diagnóstico que el clínico presume, pero nunca deben de olvidar que primero y lo más importante es la evaluación clínica, que ustedes los datos que obtienen de su paciente, y esto lo complementan con los resultados laboratoriales para poder instaurar una terapia que sea efectiva y eficaz para su paciente. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí en nuestra clase de hemostasia. Vamos a ir viendo en próximas clases la interpretación del trombograma y junto con la interpretación del hemograma para tener noción de cómo sacarle utilidad a todos los datos que nos dan los estudios hematológicos que podemos realizar en nuestros pacientes.